¿Alguna vez has tenido un caso que te haga cuestionar todo lo que creías saber? Yo, como médico de urgencias, he vivido muchos momentos desconcertantes, pero ninguno como este. Imagina esto: un hombre encontrado inconsciente en la orilla de un río, a punto de morir por hipotermia. Hasta ahí, todo parece una historia típica de urgencias. Pero lo que pasó después, lo que sucedió en las horas que siguieron, desafió toda lógica médica y dejó una huella que aún me persigue. Esa noche, todo comenzó como cualquier otro turno. Estaba trabajando en el departamento de urgencias de un hospital muy conocido, un lugar donde cada día se recibe todo tipo de pacientes. Accidentes, infartos, intoxicaciones, nada de lo que no haya enfrentado en mis años de experiencia. Sin embargo, este caso no fue como los demás. Recibí el aviso de un caso grave, un ahogamiento que necesitaba nuestra atención inmediata. Pero cuando llegué a la sala de trauma, me encontré con algo que no encajaba. El hombre, que aparentemente había estado en el agua durante horas, no tenía ningún signo típico de ahogamiento. Su piel, en lugar de estar arrugada por el agua, estaba extrañamente tersa. Y lo más inquietante, su recuperación era demasiado rápida, mucho más de lo que cualquier cuerpo humano podría soportar después de una exposición tan extrema al frío. Lo que sucedió después me dejó con más preguntas que respuestas, y lo que aprendí esa noche no solo cambió mi visión sobre la medicina, sino sobre la naturaleza misma de los casos inexplicables. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal. Aquí comparto historias reales, desafíos médicos y casos tan extraños como este. Ahora, acompáñame a adentrarnos en la historia de un caso que, hasta hoy, me sigue persiguiendo. Era una noche tranquila en el hospital, o al menos eso pensábamos todos. Como médico de urgencias, sabía que los turnos nocturnos eran impredecibles. Algunas noches eran tan calmas que hasta el personal se preguntaba si realmente estábamos preparados para lo que pudiera suceder. Otras veces, la sala se llenaba de caos, con pacientes llegados en ambulancia por accidentes, sobredosis o emergencias médicas inesperadas. En esos momentos, todo se vuelve una carrera contra el reloj, y el estrés es palpable. Esa noche, sin embargo, las cosas empezaron de manera inusualmente tranquila, casi como si estuviéramos esperando que algo sucediera, pero sin saber exactamente qué. El hospital en el que trabajo, St. Mary's Regional Medical Center, es un centro de trauma de nivel 2, lo que significa que estamos equipados para manejar una variedad de emergencias, pero no tenemos la capacidad para situaciones de mayor complejidad que requieren un centro de trauma de nivel 1. Aún así, nos llega una gran cantidad de pacientes, accidentes de tráfico, infartos, fracturas graves, intoxicaciones. Todos los días hay algo nuevo. Esa noche, sin embargo, parecía que la calma reinaba. Era un sábado, y la mayoría de los turnos nocturnos son tranquilos, pero predecibles. Intoxicaciones por alcohol, alguna que otra discusión doméstica, y, por supuesto, los pacientes que llegan por sobredosis. Pero el clima de esa noche era frío y lluvioso, y el tipo de tiempo que hacía probablemente mantenía a la mayoría de la gente en sus casas. Hasta ese momento, solo habíamos tenido algunos casos sencillos. Una mujer mayor con dolor en el pecho, que resultó ser solo acidez, un joven con intoxicación etílica y un trabajador de construcción que se había cortado la mano con un pedazo de metal. El tiempo pasó lento y sin sobresaltos. Estaba en la sala de descanso, revisando algunos papeles atrasados cuando mi pagador sonó. Era un mensaje de Linda Martínez, la enfermera a cargo de la sala de urgencias esa noche. Linda no solo era conocida por su experiencia en el hospital, sino también por su calma incluso en los momentos más tensos. Si Linda me enviaba un mensaje, sabía que no era algo común. Trauma entrante ETA 5 minutos, posible víctima de ahogamiento, decía el mensaje. Me levanté de inmediato, dejando los papeles sobre la mesa. Sin perder tiempo, me dirigí hacia la sala de trauma, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual.
Las emergencias médicas no se detienen por la tranquilidad de la noche y, aunque no lo esperaba, algo en el mensaje me hizo sentir que esta vez sería diferente. Al llegar a la sala de trauma, Linda ya estaba allí, preparando el equipo junto a otros 2 enfermeros, Jennifer Walsh y Michael Torres. Ambos habían trabajado conmigo muchas veces y todos sabíamos lo que debíamos hacer. La ambulancia llegó alrededor de las 2:52 de la mañana y el equipo de paramédicos comenzó a trasladar al paciente hacia la mesa de trauma. El hombre, un adulto de entre 30 y 35 años, estaba completamente inconsciente. Su piel tenía un tono azulado, claro signo de que había estado expuesto a temperaturas extremadamente frías. Al principio parecía una escena clásica de ahogamiento. Una persona encontrada en el agua, probablemente con un shock térmico severo y una hipotermia que requería atención urgente. Sin embargo, lo que me llamó la atención de inmediato fue su ropa. Estaba usando un par de pantalones oscuros, un suéter negro y botas de trabajo. Hasta ahí, nada extraño. Lo que me pareció completamente fuera de lugar fue que no tenía ninguna etiqueta ni marca de fabricante en ninguna de sus prendas. La ropa estaba completamente despojada de cualquier tipo de identificación, incluso las botas. Esto no era algo que se viera con frecuencia en casos comunes, y me hizo preguntarme si había algo más detrás de este hombre que lo que parecía ser un simple caso de ahogamiento. Mi mente comenzó a trabajar rápido mientras realizaba la primera evaluación del paciente. Su temperatura corporal estaba en 89.2 grados Fahrenheit, lo que indicaba un enfriamiento severo, pero no el más bajo que había visto en casos de ahogamiento. Sus signos vitales eran relativamente estables. Su pulso estaba a 52 latidos por minuto. Su presión arterial era de 95/60 y, sorprendentemente, su saturación de oxígeno era bastante buena, 96%. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Por experiencia, sabía que la mayoría de las víctimas de ahogamiento tienen signos evidentes de aspiración de agua, pero este hombre no presentaba tales síntomas. Sus pulmones no emitían los ruidos característicos de la aspiración y su respiración era regular. De hecho, no había ningún signo de que hubiera estado en el agua más allá de las marcas de la hipotermia. Las preguntas comenzaron a agolparse en mi mente mientras los enfermeros conectaban al paciente a los monitores y comenzábamos a administrarle líquidos intravenosos para calentarlo. Me giré hacia el paramédico, Tom Bradley, que había sido uno de los primeros en llegar al lugar. Le pregunté, ¿qué sabemos acerca de cómo fue encontrado? Tom me miró mientras ajustaba los parámetros de oxígeno y respondió, un corredor lo encontró alrededor de las 2:15 de la mañana, a unos 500 metros río abajo de un puente cercano. Estaba inconsciente, empapado en agua, pero respirando. No tenía identificación, no llevaba teléfono ni billetera y parecía estar completamente solo. Algo no encajaba. Las circunstancias del hallazgo no se alineaban con lo que estábamos observando en el paciente. Si realmente había estado en el río, ¿por qué no presentaba los signos típicos de un ahogamiento prolongado? ¿Por qué su piel no mostraba el arrugamiento característico de la exposición al agua? Cada uno de estos detalles comenzaba a crear una imagen más confusa y desconcertante. La adrenalina comenzó a fluir, no solo por la naturaleza del caso, sino por la sensación incómoda de que estábamos ante algo que iba más allá de lo que un diagnóstico típico de urgencias podría resolver. En ese momento decidí hacer un examen completo. Pedí una serie de pruebas, un análisis de sangre completo, un examen de tórax, una tomografía computarizada de cabeza y abdomen, una gasometría arterial y una pantalla toxicológica. Mientras esperábamos los resultados, el comportamiento del paciente comenzaba a volverse aún más extraño. Aunque seguía inconsciente, sus signos vitales comenzaban a estabilizarse de una manera inusitada. Algo no estaba bien.
Estábamos frente a un caso que simplemente no se ajustaba a ninguna de las categorías que conocíamos. Este fue el comienzo de lo que se convertiría en una de las noches más extrañas de mi carrera. La incertidumbre se apoderaba de la sala, y todos sabíamos que estábamos enfrentando algo muy diferente a lo que habíamos visto antes. A medida que el tiempo pasaba y el paciente seguía estabilizándose de forma inusitada, el ambiente en la sala de urgencias se volvía más tenso. El proceso de recuperación que estábamos observando no era común ni en lo más mínimo. Mientras los enfermeros continuaban administrando los líquidos intravenosos y ajustando los monitores, yo me mantenía cerca, vigilando de cerca cada cambio. Los signos vitales del paciente, que deberían haber permanecido bajos debido a la severa hipotermia, subían a un ritmo sorprendentemente rápido. En lugar de la recuperación gradual que esperábamos, su temperatura aumentaba de manera casi inmediata, lo que no solo era sorprendente, sino imposible en un caso como este. Si el hombre había estado en el agua fría durante tanto tiempo, su cuerpo no debería haber respondido tan rápido. Tomé un momento para evaluar nuevamente la situación. La hipótesis inicial de un ahogamiento parecía cada vez más inviable. Su respiración era normal, sin signos de obstrucción o agua en los pulmones. Pero el hecho de que su temperatura comenzara a normalizarse tan rápido desafió cualquier expectativa. Sabía que la hipotermia grave no se podía revertir tan rápidamente, incluso con el mejor de los cuidados. Los pacientes con exposición severa al frío suelen tardar horas en empezar a mostrar signos de mejoría, y muchos, lamentablemente, no sobreviven. A medida que las primeras pruebas empezaban a llegar, los resultados solo profundizaban el misterio. Su examen de sangre estaba perfectamente normal. No había signos de infección ni de intoxicación. Las pruebas toxicológicas no mostraron ningún rastro de drogas o alcohol, lo que descartaba en gran medida una intoxicación. Los niveles de oxígeno eran normales, algo que nunca ocurriría si el paciente hubiera estado bajo agua durante tanto tiempo. El análisis de gasometría arterial arrojó resultados igualmente desconcertantes. Los niveles de CO2 y oxígeno en su sangre estaban completamente equilibrados, algo que nunca se ve en casos de ahogamiento o de pacientes que han estado expuestos a condiciones extremas de frío. Decidí que necesitábamos un diagnóstico más detallado, así que ordené una tomografía computarizada de cabeza y abdomen. Mientras esperábamos los resultados de las imágenes, la sensación en la sala era de creciente desconcierto. Linda, Jennifer y Michael intercambiaban miradas nerviosas. Todos sabíamos que algo no estaba bien, pero no teníamos idea de qué estaba ocurriendo. Nadie decía nada, pero el silencio se sentía pesado, como si estuviéramos esperando a que algo diera una pista, algo que pudiera explicar el misterio que teníamos ante nosotros. Finalmente, el resultado de la tomografía llegó. Revisé las imágenes con detenimiento, esperando encontrar alguna señal de daño cerebral o de problemas internos causados por la exposición al agua. Pero lo que vi fue aún más desconcertante. La tomografía de su cabeza mostraba un cerebro perfectamente sano. No había señales de daño por falta de oxígeno, no había edema cerebral ni otras marcas típicas de un ahogamiento prolongado. A lo largo de los años, había tratado a muchos pacientes que habían sobrevivido a un ahogamiento, y en todos ellos las tomografías cerebrales mostraban algún tipo de daño. Pero en este caso no había nada. Era como si el cerebro del paciente nunca hubiera estado privado de oxígeno. Desconcertado, me acerqué al paciente. Aunque todavía estaba inmóvil, su temperatura había subido a niveles normales y sus signos vitales eran casi perfectos. El frío y la hipotermia que debería haber afectado su sistema ya no parecían ser una amenaza. ¿Cómo podía ser esto posible? El misterio se profundizaba cada vez más, y con él la sensación incómoda de estar frente a algo que simplemente no podíamos comprender. Decidí proceder con un examen físico más exhaustivo, ya que los resultados de las pruebas médicas seguían sin ofrecer una explicación clara.
Me acerqué al paciente y comencé a examinar su piel y sus extremidades. Su piel era extrañamente tersa para alguien que había estado expuesto al agua fría durante tanto tiempo. En casos de ahogamiento prolongado, la piel de los dedos y los pies suele arrugarse, mostrando signos evidentes de inmersión. Pero en este caso, la piel del paciente no mostraba nada de eso. Era lisa y, aunque fría, no tenía signos de daños o lesiones que uno esperaría en una víctima de ahogamiento. La falta de arrugas en la piel era otro detalle que desmentía la historia del ahogamiento. A medida que observaba más de cerca, me percaté de algo aún más extraño. En sus brazos y piernas había pequeñas heridas superficiales, arañazos y abrasiones. Al principio pensé que podrían ser el resultado de haberse arrastrado por las rocas del río, pero algo no encajaba. Las lesiones eran demasiado uniformes, demasiado organizadas. No parecían ser heridas accidentales. Parecían haber sido creadas de manera deliberada, con un patrón que no tenía sentido. No había señales de lucha, ni de un intento de defenderse, lo que sería esperado en un caso de ahogamiento en el que la persona lucha por mantenerse a flote. Tomé nota de todos estos detalles y volví a revisar el informe de los paramédicos. Habían informado que el hombre fue encontrado a unos 500 metros río abajo, cerca de un puente, por un corredor que pasaba por la zona. El corredor había dicho que el hombre estaba tendido en la orilla, inconsciente pero respirando. La paramédica que lo atendió también confirmó que el paciente estaba empapado y extremadamente frío. Pero como todos los detalles parecían no coincidir, comencé a preguntarme si este hombre realmente había estado en el río, o si algo más había ocurrido. Mientras revisaba los detalles, mi mente comenzó a procesar otra pregunta. ¿Podría haber estado este hombre expuesto al frío por razones distintas al agua? ¿Podría haber estado simplemente fuera en la lluvia, tal vez por un largo tiempo, sin que nadie lo supiera? Pero eso no explicaba su ropa sin etiquetas ni el hecho de que hubiera sido encontrado en una orilla, cerca del río, en lugar de en otro lugar cercano. Todo parecía tener una explicación lógica, pero al mismo tiempo, todo parecía estar fuera de lugar. Entonces, mientras me debatía con mis pensamientos, algo cambió. El paciente, que hasta ese momento había estado completamente inmóvil, abrió los ojos de repente. No fue una apertura de ojos lenta, típica de alguien que se está despertando después de un largo período de inconsciencia. Fue un despertar repentino, como si de repente estuviera completamente alerta. Lo que vi en sus ojos fue aún más desconcertante. No eran los ojos vidriosos de alguien que acaba de salir de la inconsciencia. No eran los ojos de una persona confundida o desorientada. Eran ojos intensos, azules, que me observaban con una claridad inusual. No parecía haber ninguna confusión. Su mirada era fija, centrada, y había algo en esos ojos que me hizo sentir que no estaba frente a un paciente común. Me acerqué a la cama, preocupado por el cambio inesperado. Intenté hablar con él, pero él no respondió. Solo me miraba, evaluándome, como si me estuviera estudiando. Aunque su cuerpo estaba rígido y sus movimientos eran mínimos, había algo en su postura que indicaba que su mente estaba completamente activa, más de lo que uno podría esperar de alguien que había sido encontrado en tal estado. ¿Puedes oírme?, le pregunté en voz baja, pero no hubo respuesta. Sin embargo, su mirada seguía fija en mí, analizando cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando me sentí invadido por una sensación extraña, como si él estuviera completamente consciente de cada palabra que decía, de cada pregunta que le hacía, pero no estuviera dispuesto a responder. Este giro en la situación me dejó sin palabras. Ahora, no solo tenía que lidiar con el desconcierto sobre su estado físico, sino también con la inquietante sensación de que el hombre estaba en plena posesión de sus facultades mentales, algo que no cuadraba con su diagnóstico inicial. Mientras el paciente permanecía en su estado extraño de alerta silenciosa, mis pensamientos se aceleraban.
Lo que acababa de experimentar parecía sacado de una novela de misterio o de un caso imposible de resolver, pero estaba sucediendo en la sala de urgencias de un hospital. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar sentir que estaba perdiendo el control sobre la situación. El médico, siempre confiado en la ciencia y el conocimiento, estaba frente a algo que no podía comprender. Me acerqué de nuevo al paciente, observando cómo sus ojos seguían siguiéndome con una intensidad desconcertante. Sin pronunciar una palabra, parecía estar completamente consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, algo que desde luego no encajaba con su diagnóstico inicial. El hecho de que no tuviera signos de confusión ni desorientación me hizo pensar que tal vez había algún error en mi evaluación. Pero no. Había algo mucho más profundo y perturbador en este caso. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí?, pregunté con cautela, pero no hubo respuesta. Sin embargo, su mirada no se desvió ni un segundo, y me sentí como si estuviera siendo evaluado, no como un médico tratando de ayudar, sino como si él estuviera esperando algo. A pesar de no recibir palabras, su expresión seguía siendo calmada y meticulosa, como si estuviera estudiando cada aspecto de mi comportamiento, de la misma manera que yo estaba tratando de entender su situación. Decidí dar un paso atrás y observar su comportamiento desde una nueva perspectiva. Los médicos estamos entrenados para interpretar señales físicas y psicológicas, pero este caso estaba desafiando todas las normas. El paciente no presentaba signos de trauma cerebral, no mostraba ninguna de las marcas comunes de un ahogamiento o de una hipotermia prolongada. Incluso el hecho de que no hubiera sido expuesto a agua parecía más plausible a medida que lo examinaba, pero todo lo relacionado con su llegada y su condición seguía siendo un misterio. El hecho de que no pudiera identificar ni una sola señal de que hubiera estado en el agua, combinado con su recuperación milagrosa, me dejó con más preguntas. Nadie debería recuperarse tan rápido de una hipotermia grave. No solo su temperatura aumentaba a una velocidad inusitada, sino que sus signos vitales también se normalizaban sin ningún tipo de intervención que lo justificara. Esto no era algo que pudiera explicarse con la medicina convencional. En mi mente comencé a hacer conexiones, pero ninguna parecía encajar. Sin embargo, la evidencia médica estaba clara. Este paciente había llegado al hospital con síntomas típicos de un ahogamiento, pero los exámenes y las pruebas físicas indicaban lo contrario. Entonces, ¿qué era lo que realmente sucedía? ¿Qué había ocurrido en el río? Las preguntas seguían acumulándose mientras yo trataba de darles sentido. En ese momento, decidí hacer un enfoque diferente. A veces, los médicos olvidamos que no solo estamos tratando cuerpos, sino también personas con historias complejas. Quizás el paciente no fuera solo un caso médico, tal vez había algo en su vida, algo que lo había llevado hasta allí. Decidí hablarle de manera más directa, sin los protocolos médicos usuales. «Escucha», comencé con una voz más suave. «Sé que algo no está bien. Tu cuerpo se está recuperando demasiado rápido. Necesito saber qué pasó realmente. ¿Cómo llegaste aquí?» El paciente no respondió verbalmente, pero su mirada se suavizó, como si hubiera escuchado, como si estuviera a punto de decir algo importante. Pero, al igual que antes, se mantuvo en silencio. Mi paciencia comenzó a agotarse, pero en un acto impulsivo decidí realizar una serie de pruebas más. Pedí que le hiciéramos un análisis de orina, un cultivo para detectar cualquier posible infección o sustancia extraña en su cuerpo. Necesitaba algo que pudiera explicar este comportamiento tan anómalo. Mientras esperaba los resultados, decidí realizar otra evaluación neurológica, algo más detallado, para ver si había algún tipo de anomalía que pudiera estar oculto a simple vista. A medida que pasaban las horas, algo extraño ocurrió. El paciente, aunque permanecía en silencio, comenzó a moverse un poco más. No era una agitación típica, ni signos de incomodidad. Era como si estuviera ajustando su posición, acomodándose en la cama, pero de una manera deliberada, como si estuviera controlando cada uno de sus movimientos con una precisión inusitada.
Su cuerpo se mantenía rígido, pero en ningún momento mostró signos de debilidad o dolor, algo que no se veía en pacientes con su historial médico. Entonces, alrededor de las 5 de la mañana, algo cambió. El paciente, que hasta ese momento había permanecido casi inmóvil, levantó su mano y levantó una ceja. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero tan cargado de intención que me hizo sentir que algo estaba a punto de suceder. Decidí no hacer ningún movimiento brusco, no interrumpirlo, pero en el fondo sentía que esa acción era un cambio en su comportamiento. Sin decir palabra alguna, levantó su mano lentamente hasta su rostro y la movió como si quisiera limpiarse la cara, pero en un gesto tan delicado y controlado que parecía más una afirmación que un acto de desconcierto. ¿Te sientes bien?, volví a preguntar, pero ahora mi voz sonaba menos firme. Algo dentro de mí sentía que este paciente no era simplemente una víctima de hipotermia. Había algo más, algo que no comprendíamos. Una respuesta, una conexión, algo que aún faltaba por descubrir. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el paciente habló por primera vez. Su voz, profunda y clara, rompió el silencio en la sala. No soy lo que crees que soy. Las palabras salieron de su boca de una manera tan tranquila, como si estuviera compartiendo una verdad que ya sabía que nadie podría comprender. Mi corazón se detuvo por un segundo, no sabía cómo reaccionar ni qué responder. ¿Era esto una confusión? ¿Un delirio causado por el shock? Pero su tono era claro, sin rastro de la confusión típica que caracteriza a los pacientes en su estado. Su voz tenía un dejo de calma, casi como si estuviera hablándome desde un lugar mucho más profundo que el simple nivel físico. Decidí hacerle una pregunta directa, algo que pudiera ayudarnos a entender si estaba completamente consciente. ¿Puedes decirme tu nombre?, pregunté con cautela. La respuesta fue aún más desconcertante. No solo no me dijo su nombre, sino que respondió con una frase que dejó claro que estábamos ante algo fuera de lo común. Las etiquetas son limitantes, doctor. ¿Por qué atarse a un nombre cuando lo importante es lo que uno es, no lo que se nos asigna? La forma en que articuló esas palabras hizo que se me erizara la piel. No era solo la profundidad de su tono, sino la forma en que cuestionaba las normas y categorías que los seres humanos damos por sentadas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué, tras haber estado tan cerca de la muerte, su mente parecía estar en un nivel completamente diferente? A pesar de que las pruebas mostraban signos normales, su comportamiento, sus palabras, su presencia, todo parecía encerrar un enigma mucho mayor que cualquier diagnóstico convencional. Todo lo que había aprendido en mis años de práctica parecía desmoronarse ante los ojos de este hombre. Ya no estábamos hablando de una víctima de ahogamiento que había sido rescatada por un corredor. Ahora estábamos frente a alguien cuya existencia misma desafía las leyes de la medicina. ¿Qué era lo que había sucedido realmente esa noche en el río? Y, lo más importante, ¿qué significaba este paciente para todos nosotros? La sensación de desconcierto se apoderaba de la sala. Lo que parecía un caso típico de urgencias se había convertido en un misterio que seguía siendo imposible de resolver. Con cada pregunta que le hacía, el hombre parecía más distante, más fuera de nuestro alcance. Pero había algo más que lo unía a todos nosotros, algo que me mantenía despierto cada noche, preguntándome si alguna vez encontraríamos una explicación. Aún quedaba mucho por descubrir, y ese sentimiento de incertidumbre solo crecía con cada segundo que pasaba. Si te está intrigando tanto como a mí todo lo que está pasando con este caso, asegúrate de dejar tu comentario abajo con tus pensamientos y teorías. Cuando el paciente abrió los ojos por primera vez, no era simplemente un signo de recuperación. La intensidad con la que me miró, como si ya me conociera, me heló la sangre. Había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable, como si él estuviera evaluando mis reacciones más que yo a él. Lo que siguió después solo profundizó la incertidumbre que ya comenzaba a apoderarse de mí.
A pesar de haber estado inconsciente durante varias horas, su conciencia parecía intacta, y más allá de lo físico, su comportamiento era completamente inusual. Al principio traté de mantener la calma. ¿Puedes oírme?, le pregunté en voz baja, un tono suave, casi intentando conectar con él como un ser humano, no solo como un caso médico. Aunque su mirada seguía fija en mí, no respondió. Sin embargo, lo que hizo a continuación me sorprendió aún más. Sin previo aviso, movió la cabeza lentamente y comenzó a observar la habitación con una atención meticulosa. No era la mirada desconcertada de alguien que acaba de despertar de un largo periodo de inconsciencia. No. Esta mirada estaba llena de conocimiento, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El simple hecho de que pudiera mover los ojos con tal control me dio escalofríos. Unos segundos después, la enfermera Jennifer, que había estado observando la situación desde el fondo de la sala, se acercó al paciente para tomarle los signos vitales. Su temperatura había subido a 98.6 grados Fahrenheit, una cifra que parecía no solo sorprendente, sino irreal. Sabíamos que un paciente con hipotermia severa no podría recuperar su temperatura corporal tan rápido, incluso con los mejores cuidados. Sin embargo, allí estábamos, frente a alguien cuya recuperación parecía desafiar todas las expectativas médicas. Decidí hacer una prueba más. Le hablé nuevamente, esperando alguna señal, una respuesta que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba sucediendo. ¿Recuerdas qué te pasó?, le pregunté. Pero en lugar de responder, el hombre simplemente siguió observándome con esa misma mirada penetrante. No había signos de confusión, de amnesia o de los típicos efectos secundarios de la inconsciencia prolongada. Estaba completamente despierto, completamente presente. Al ver que no obtenía respuestas verbales, decidí realizar una evaluación más detallada de sus reflejos y coordinación. Me acerqué y pedí que levantara una mano, que apretara mis dedos. Para mi asombro, su respuesta fue perfecta. Su fuerza muscular no era la de alguien que había estado en un estado de hipotermia grave. Su tono muscular estaba más allá de lo normal, y cuando le pedí que apretara mis dedos, su agarre fue firme, como el de una persona en plena salud. En ese momento sentí una punzada de inquietud. Este hombre estaba claramente fuera de lo común. Cada prueba, cada acción que realizaba, desafiaba lo que sabía sobre la fisiología humana. Incluso las lesiones en su piel, las que parecían superficiales y causadas por abrasiones, no encajaban con la historia del ahogamiento. No había signos de lucha, ni marcas de golpearse con las rocas o arrastrarse por la orilla. Las heridas eran demasiado uniformes, demasiado simétricas, como si alguien hubiera querido hacerlas de esa manera. Linda, la enfermera a cargo, notó que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. «Algo no encaja», me dijo en voz baja. No era solo la rapidez con que se estaba recuperando, ni el hecho de que no había signos de una exposición prolongada al agua. Había algo en su presencia, algo en su comportamiento que nos desconcertaba a todos. Mientras la observaba, noté cómo se frotaba los ojos lentamente, como si estuviera meditando sobre lo que le estaba sucediendo. Era un gesto tan deliberado que me hizo pensar. ¿Estaba él consciente de lo que sucedía? A las 4 de la mañana, cuando ya estábamos todos sumidos en la confusión, algo aún más extraño ocurrió. El paciente, hasta ese momento completamente silencioso, finalmente habló. Pero sus palabras no fueron las que esperaba. «No soy lo que parece», dijo, sin pronunciar más que esa frase, y luego volvió a observarme con esa intensa mirada. Era como si hubiera dejado caer una bomba, pero no había dado ninguna explicación. Lo miré, esperando que continuara, pero su expresión no cambió. Era como si esa frase fuera lo único que importaba, como si de alguna manera eso fuera suficiente para él. No era una respuesta a mi pregunta sobre qué le había sucedido, sino algo mucho más grande, algo que no entendía.
Esa declaración no solo me dejó sin palabras, sino que me llenó de incertidumbre. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Era una forma de advertencia o simplemente una locura momentánea causada por la conmoción de la situación? Pasaron algunos minutos mientras los enfermeros se encargaban de hacerle más exámenes y yo me quedé parado frente a él, procesando sus palabras. ¿Acaso estaba delirando? ¿O había algo más, algo que no estábamos viendo? Decidí hacer una pausa y observarlo sin intervenir. Los minutos pasaban y su comportamiento seguía siendo el mismo. Estaba completamente lúcido, pero no estaba dando respuestas coherentes. La tensión en la sala aumentaba. Linda volvió a acercarse para revisar los monitores y su rostro mostraba la misma incomodidad que sentía yo. «No es normal», murmuró, casi como si hablara para sí misma. «No debería estar así. La recuperación es imposible». Era cierto. Todo lo que sabíamos sobre el tratamiento de la hipotermia y las víctimas de ahogamiento indicaba que lo que estábamos observando no podía ser real. Este hombre, que había llegado casi muerto, parecía estar dejando atrás la fatalidad con una velocidad inexplicable. Las horas continuaban y el hombre permanecía en silencio, observando a todos con esa mirada penetrante, evaluadora. Nadie se atrevió a preguntar más, como si una nueva revelación fuera a surgir en cualquier momento. Mientras tanto, la parte más desconcertante de todo esto fue la manera en que se comportaba, como si tuviera un conocimiento más allá de lo que cualquier ser humano normal podría tener. Las enfermeras intercambiaban miradas, tratando de ocultar su propia confusión, pero yo sabía que no estaba solo en mis pensamientos. Todos estábamos pensando lo mismo. Esto no tiene sentido. A las 5:30 de la mañana, los resultados de las pruebas continuaban siendo sorprendentes. A pesar de la gravedad de su exposición al frío, el paciente parecía estar completamente libre de efectos secundarios graves. Su presión sanguínea era casi perfecta, su ritmo cardíaco regular y su oxigenación estable. Los médicos solemos acostumbrarnos a lo que se podría considerar un milagro en situaciones extremas, pero este caso se estaba tornando más allá de cualquier explicación científica. Decidí cambiar de enfoque. En lugar de continuar con el protocolo estándar, me senté junto a su cama. Quería hablar con él directamente, en un intento de entender algo más allá de los síntomas. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté. «¿Qué es lo que realmente te está pasando?». Pero esta vez, en lugar de su respuesta evasiva, me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo hiciera la siguiente movida. Sin una palabra, extendió su mano hacia mí. No fue un gesto agresivo, ni un gesto de necesidad. Fue un movimiento calculado, como si quisiera establecer algún tipo de conexión. Tomé su mano y en ese momento algo pasó. Un sentimiento extraño, casi eléctrico, recorrió mi cuerpo. Fue como si hubiera tocado algo fuera de lo común, algo que no se puede describir. Miré su rostro y vi una pequeña sonrisa, no de satisfacción, sino de conocimiento. Como si todo esto hubiera sido parte de un plan más grande, algo que no podría entender, pero que él sí conocía. «Estamos aquí por una razón, ¿no es cierto?», susurró finalmente. Esa fue la segunda vez que me habló, y aunque sus palabras parecían sencillas, había un tono subyacente que las hacía mucho más complejas. En ese instante, comprendí que algo mucho más grande estaba en juego. Este paciente no era simplemente un caso médico más, era la puerta a algo que no podía comprender, un misterio que me estaba empujando a cruzar límites que jamás había imaginado. Cada respuesta parecía abrir más preguntas, y en el fondo de mi mente me di cuenta de que este caso, este hombre, no sería como los demás. Estábamos en la antesala de un enigma que aún no sabíamos cómo resolver, pero que, inevitablemente, cambiaría nuestra comprensión de todo lo que conocíamos. El ambiente en la sala de urgencias se volvió insoportablemente tenso.
Todo lo que había considerado lógico y razonable en mi carrera médica comenzó a desmoronarse. Frente a mí, el paciente permanecía inmóvil, pero su presencia llenaba la habitación. Cada movimiento suyo parecía calcularse al milímetro, y la sensación de estar frente a algo más grande que un simple caso médico me invadió. A cada momento, la ansiedad crecía. Me encontraba atrapado entre lo que la medicina me decía y lo que mi intuición me susurraba. Las horas pasaban, y el paciente continuaba mostrando signos de una recuperación que desafiaría cualquier norma médica. Como si fuera una máquina perfectamente calibrada, sus signos vitales se normalizaban a una velocidad que era simplemente imposible. Su pulso se estabilizó, su presión sanguínea volvió a la normalidad, y para sorpresa de todos, su temperatura corporal, que había llegado peligrosamente baja, subía a una velocidad inusitada. El equipo de enfermería y yo intercambiábamos miradas de incredulidad. Era un hecho médico que no podíamos ignorar, pero cada vez que miraba al paciente, sentía que la realidad misma se había alterado. Entonces, a las 6 de la mañana, ocurrió algo que me dejó completamente estupefacto. El hombre, que había estado observando la habitación en completo silencio, comenzó a mover su cuerpo con una suavidad casi sobrenatural. Primero fue un leve movimiento de las manos, luego una ligera flexión de los dedos, como si estuviera volviendo a conectar con su propio cuerpo. Pero fue la forma en que su rostro se relajó, como si finalmente hubiera alcanzado un estado de calma profunda, lo que me hizo detenerme. Por un instante todo el ruido del hospital desapareció, y solo quedó ese pequeño cambio en su expresión. Lo miré con más atención. No era la cara de alguien que acababa de despertar de un coma o de alguien recuperándose de una crisis médica. Number era la cara de alguien completamente en control, como si estuviera en la cima de sus facultades. Su mirada, que al principio había sido penetrante, ahora se volvía serena, incluso curiosa, como si supiera algo que ninguno de nosotros conocía. Mi instinto me decía que había llegado el momento de preguntarle más directamente. No podía seguir ignorando la incomodidad que sentía al no obtener respuestas claras de él. «¿Qué te ha pasado?», le pregunté. Pero esta vez no era una pregunta médica, no era una duda clínica. Era una pregunta personal, una cuestión existencial, algo que sentía que debía saber. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha traído hasta este hospital?». Lo observé mientras sus labios se movían lentamente y sus ojos, que antes mostraban una fría lucidez, ahora parecían llenos de un conocimiento profundo, casi insondable. «Estuve esperando», dijo por fin, con una calma que desbordaba el ambiente. «Esperando que llegaran a mí». Esas palabras me atravesaron como una flecha. «¿Esperando qué?», le pregunté, casi incapaz de contener mi curiosidad. «Esperando a que alguien entendiera», respondió con una sonrisa pequeña pero significativa. «Pero tal vez no entienden». Mi cerebro comenzó a procesar lo que acababa de escuchar, pero las piezas no encajaban. ¿Qué quería decir con esperando? ¿Esperando a qué o a quién? ¿Y qué significaba eso de que alguien entendiera? El silencio que siguió a sus palabras pesaba más que cualquier respuesta. No era un delirio, no era una frase dicha en un estado de confusión o cansancio. Cada palabra parecía estar cargada de algo mucho más profundo, como si estuviera intentando comunicar algo más grande que su simple presencia en ese hospital. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una lógica detrás de sus palabras, pero la verdad era que cada vez me sentía más atrapado en un laberinto sin salida. No podía negar que la situación se había desbordado por completo. Este paciente, que había llegado casi muerto por hipotermia, estaba de pie ante mí, recuperado de manera casi milagrosa, con una claridad y presencia que no podían ser explicadas por ninguna ley médica. En ese momento, un pensamiento atravesó mi mente con la fuerza de un rayo. ¿Y si este hombre no estaba aquí por casualidad? ¿Qué si su aparición, su misteriosa recuperación no era solo un accidente, sino parte de algo mucho más grande?
El desconcierto fue reemplazado por una sensación de creciente inquietud. ¿Qué si él sabía más de lo que estaba dispuesto a decir? ¿Qué si esto no era un simple caso médico, sino algo más allá de nuestra comprensión? El hombre continuaba observándome, como si esperara que yo hiciera la siguiente jugada. Su silencio era aún más desconcertante que sus respuestas. Durante años había aprendido a leer a los pacientes, a entender sus expresiones, sus reacciones. Pero este hombre era diferente. No había miedo en su rostro, ni confusión. Solo había una calma inquietante, como si estuviera esperando a que llegara el momento exacto en el que podría decir algo importante, algo crucial. Unos minutos después, el monitor comenzó a emitir una alarma. Mi atención se desvió brevemente, pero no era por un cambio en los signos vitales. Algo más, algo sutil, estaba ocurriendo. El hombre, al escuchar el sonido del monitor, levantó la cabeza de manera súbita, su mirada fija en el aparato como si estuviera completamente consciente de lo que ocurría. «Todo está bien», le dije, con la esperanza de calmar la tensión que se estaba acumulando en la sala. Pero cuando lo miré nuevamente, su expresión había cambiado. Ya no era la calma que mostraba antes. Ahora sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si algo dentro de él se hubiera activado. «No, no lo está», dijo, mirando directamente el monitor, «pero lo estará pronto». Su respuesta no solo no tenía sentido, sino que me hizo sentir que estaba perdiendo el control de la situación. ¿Cómo podía alguien que acababa de llegar tan cerca de la muerte tener esta claridad? Cada palabra que salía de su boca me sumía más en la duda. ¿Era él el que realmente controlaba la situación o yo? De repente, el paciente se sentó lentamente en la cama, como si estuviera por levantarse. Sin mostrar ningún signo de debilidad, sin titubear, se enderezó. Yo me acerqué rápidamente para asegurarlo, pero antes de que pudiera intervenir, él habló nuevamente, esta vez con un tono mucho más firme. «Puedo irme ahora», dijo. «Ya no hay nada más que necesiten de mí». Mi mente comenzó a girar a toda velocidad. «¿Qué estás diciendo? No puedes irte. Todavía necesitamos hacer más pruebas». Le tomé la mano, pero él no la retiró. Su mirada fija y profunda me atravesó de nuevo. «No hay pruebas que puedan ayudarme», contestó. «Ya he dado todo lo que tenía que dar. La información está ahí. Solo necesitan ver más allá de lo obvio». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. No sabía si estaba siendo demasiado racional o si estaba siendo engañado por una ilusión. Todo en mi ser me decía que algo no estaba bien, que estaba perdiendo algo vital en este proceso. Era como si él, de alguna manera, estuviera jugando con mis propios miedos y limitaciones. Lo miré una vez más y fue entonces cuando lo entendí, al menos en parte. El paciente estaba haciendo algo más que simplemente recuperarse de una hipotermia. Estaba retándonos, retándome a ver más allá de lo que los ojos pueden captar, a cuestionar lo que creía saber. ¿Y si este hombre, esta figura que teníamos frente a nosotros, no era solo una víctima más? ¿Y si él estaba aquí para darnos una lección más allá de la medicina? Las respuestas no estaban en los diagnósticos ni en los resultados de laboratorio. Estaban en el silencio, en las palabras que no decía y en las señales que ignorábamos. Pero entonces, de manera aún más desconcertante, el hombre comenzó a levantarse. Sin previo aviso, comenzó a moverse hacia la puerta. Yo, atónito, traté de detenerlo, pero en ese momento algo increíble sucedió. Los monitores comenzaron a parpadear, los sistemas de seguridad del hospital se activaron sin explicación y el hombre simplemente desapareció. Al principio pensé que tal vez había sido un error de mi parte, que me había dejado llevar por el desconcierto. Pero número. El paciente había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de que hubiera salido por las puertas del hospital, ni de que hubiera ido a ninguna parte. Nadie lo había visto irse. Era como si nunca hubiera estado allí. La sensación de que algo sobrenatural había ocurrido me envolvió completamente.
Ese hombre, que había llegado cerca de la muerte, había desaparecido, y con él se habían ido las respuestas, dejándonos con más preguntas que nunca. Este no fue solo un caso médico, y sabía que mi vida como médico nunca volvería a ser la misma. La desaparición del paciente fue solo el principio de lo que sería una larga búsqueda, no solo de respuestas, sino de un entendimiento más profundo de lo que acababa de vivir. A partir de ese momento, comencé a cuestionarme todo lo que sabía sobre la medicina, la ciencia e incluso sobre el mundo en el que vivíamos. La sensación de estar ante algo mucho más grande que un simple caso médico no me abandonó, y mientras intentaba seguir con mi jornada, algo dentro de mí sabía que mi vida nunca sería igual. Después de la desaparición del paciente, el hospital inició su propia investigación, pero rápidamente se dio cuenta de que no había evidencia de lo que había sucedido. Las cámaras de seguridad en las áreas cercanas a la habitación no mostraron nada. No hubo huellas, ni registros de su salida por ninguna de las puertas. Parecía como si hubiera desaparecido en el aire. El personal médico, incluidos los enfermeros y los paramédicos, se sintió tan desconcertado como yo, pero no querían hablar de ello abiertamente. Era como si todos estuviéramos tratando de ignorar lo inexplicable, esperando que eventualmente todo tuviera una explicación lógica. Pero en mi interior, la duda seguía creciendo. Las conversaciones entre los médicos y el personal se volvieron más escasas. Nadie quería profundizar en el asunto, y de alguna manera sentí que todos preferían dejar el tema en el pasado, ignorando lo que había ocurrido. Sabían que no podían ofrecer una explicación racional, y temían las implicaciones de seguir investigando algo que parecía desafiar las leyes fundamentales de la medicina y la física. Yo, por otro lado, no podía simplemente dejarlo ir. Sabía que algo mucho más grande estaba en juego, algo que no podría ser explicado por las pruebas tradicionales ni por los métodos médicos convencionales. Decidí investigar por mi cuenta. Durante semanas, revisé todos los informes médicos de casos similares. Buscaba en la literatura médica y las bases de datos académicas, tratando de encontrar algún patrón o información que pudiera ayudarme a dar sentido a lo que había vivido. Aunque encontré casos extraños y fenómenos médicos poco comunes, nada se comparaba a lo que había experimentado esa noche. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo estremecer. En la oscuridad de las bases de datos, en un artículo obscurecido por el paso del tiempo, descubrí que había existido un patrón en la historia de pacientes similares. No en todos los casos, pero en un número sorprendentemente alto, pacientes que habían sido encontrados en circunstancias extremas, como ahogamientos, accidentes o situaciones de vida o muerte, habían desaparecido sin dejar rastro poco después de haber sido rescatados. Algunos de estos casos databan de años atrás, otros habían sucedido en hospitales cercanos, pero todos compartían algo en común. Sus diagnósticos no cuadraban con los estándares médicos y la rapidez con que sus síntomas desaparecían no era explicable por la ciencia. Lo más desconcertante de todo es que en muchos de esos informes, la descripción del comportamiento de los pacientes después de ser rescatados era alarmantemente similar al del hombre que había llegado a mi sala de urgencias. Sus miradas penetrantes, la calma inexplicable, la sensación de que estaban en control de la situación. La misma frase recurrente en varios testimonios era: «Ya no necesitan nada de mí». Cuando leí esto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Parecía que no estaba solo en lo que había experimentado. Había otros médicos, otros testigos que habían sido tocados por la misma sensación de estar frente a algo que desafiaba la lógica y la comprensión humana. A lo largo de mi investigación, encontré un pequeño grupo de médicos y científicos que, aunque discretos, habían documentado casos similares. Se autodenominaban estudiosos de los casos inexplicables. Muchos de ellos eran escépticos, pero a la vez estaban abiertos a la idea de que había fenómenos que la ciencia todavía no podía explicar.
Después de semanas de intercambiar correos electrónicos y conversaciones, me di cuenta de que había algo más grande en juego. La presencia de estos pacientes, como el que yo había atendido, podría ser parte de algo desconocido, algo más allá de nuestra comprensión. Pero lo que realmente me asustaba era que, a pesar de todas las evidencias, no había nada concreto que pudiera vincular estos casos. Nadie podía dar una respuesta clara. Volví a revisar los videos de seguridad del hospital, pero las imágenes eran las mismas. Nada. A pesar de mi intento de encontrar alguna pista, la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Sabía que la única forma de entender lo que había sucedido era ir más allá de lo que la medicina tradicional podía ofrecer, pero lo que sucedió a partir de ahí fue aún más perturbador. Poco después de mi investigación me llegó una llamada que cambiaría mi vida. Era de la policía. Al principio pensé que querían hacerme más preguntas sobre el paciente desaparecido, pero lo que dijeron me dejó sin palabras. «Hemos encontrado algo relacionado con su caso», dijeron, «pero no es lo que pensábamos». La policía había encontrado a la persona que, según los registros, había desaparecido, pero no en el hospital. La encontraron a varios kilómetros del área, en una zona boscosa que no estaba cerca del río ni del hospital. Lo extraño fue que la persona que encontraron no era la misma. Era el mismo rostro, pero las huellas dactilares no coincidían, y los registros de identidad eran inexistentes. Era como si alguien hubiera tomado su lugar. En ese momento, mi estómago se revolvió. Me dijeron que la identidad del paciente había sido borrada. No existían registros previos, y la policía no encontraba pruebas de que hubiera estado en la zona del río donde fue encontrado. Era como si el hombre nunca hubiera existido antes de esa noche. Una ola de pánico comenzó a recorrerme. Había tocado algo que no podía controlar. La policía continuó su investigación, pero la respuesta fue cada vez más evasiva. Nadie pudo darme una explicación lógica de lo que había ocurrido, y pronto comencé a entender que había fuerzas más allá de nuestra comprensión operando en este caso. Quizás el paciente nunca había sido humano en el sentido en que lo entendemos, o tal vez lo que vi fue solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. No pude seguir trabajando en el hospital después de ese incidente. La incertidumbre y la sensación de estar involucrado en algo que escapaba a todo entendimiento me llevaron a tomar una decisión que nunca había imaginado. Dejé la medicina de urgencias. Ya no podía estar en un entorno donde lo inexplicable se interponía en el camino de la ciencia. Me mudé a una pequeña ciudad en New Hampshire, lejos de la medicina de emergencia, buscando una vida más tranquila, alejada de los misterios sin resolver. Hoy en día sigo trabajando como médico, pero de una manera diferente. Ya no enfrento casos de alta presión o situaciones extremas. Trato con pacientes más tranquilos, en un entorno más predecible. Sin embargo, la historia de aquel paciente sigue persiguiéndome. Aunque he intentado dejarla atrás, sé que siempre estará conmigo. Hay algo en ese caso que nunca podré olvidar. No porque me haya aterrorizado, sino porque me hizo darme cuenta de lo limitado que es nuestro entendimiento del mundo y de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué desapareció tan misteriosamente? Y lo más inquietante, ¿estaba él simplemente dando un mensaje, un recordatorio de que hay cosas más allá de lo que la ciencia puede explicar? A veces me pregunto si lo que vi fue solo una coincidencia, un fenómeno que la medicina no puede procesar. Pero otras veces, cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que quizás, simplemente, nunca deberíamos haber tenido respuestas. Al final, tal vez el mayor aprendizaje de todo esto es aceptar que hay cosas que, por muy avanzados que seamos, simplemente no podremos entender. Y eso, por sí solo, es una de las lecciones más poderosas que me ha dejado mi carrera. La medicina no es solo ciencia, también es un recordatorio de que hay misterios que por más que los busquemos, quizá nunca nos estén destinados a comprender.
A lo largo de esta experiencia he llegado a una conclusión que me ha acompañado desde aquel día. La medicina, por más avanzada que sea, tiene sus límites. Nos entrenan para tratar con lo que es visible, con lo que puede ser explicado y entendido, pero hay situaciones que desafían nuestra comprensión, que nos obligan a cuestionar lo que sabemos y que nos enfrentan a la realidad de que no siempre tenemos todas las respuestas. Lo que viví esa noche, lo que vi y experimenté, no encaja en ningún protocolo médico ni en ninguna fórmula científica. Fue un recordatorio de que el mundo no siempre es lo que parece y que, aunque como profesionales buscamos explicaciones lógicas y racionales, hay fuerzas y situaciones que están más allá de nuestro control. A veces, enfrentarse a lo inexplicable es la lección más profunda que podemos aprender. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esa experiencia no solo transformó mi carrera, sino también mi perspectiva sobre la vida. Nos pasamos tanto tiempo tratando de encontrar respuestas, de comprender cada detalle, que olvidamos que a veces lo más importante es aceptar la incertidumbre, vivir con ella y, sobre todo, aprender de ella. El paciente que desapareció de la manera más misteriosa me dejó más preguntas que respuestas. Y aunque intenté encontrar lógica y sentido en lo que ocurrió, lo que aprendí fue que hay aspectos de la vida que simplemente no se pueden medir, clasificar ni resolver. Quizás no todos necesitamos respuestas. Tal vez algunas preguntas están hechas solo para hacernos reflexionar y, de alguna forma, hacernos más humanos. Te invito a reflexionar sobre lo que te he contado hoy. ¿Alguna vez te has enfrentado a un misterio que no podías resolver? ¿A una situación que te obligó a mirar más allá de lo evidente y cuestionar lo que conocías? Quizás tengas tu propia historia o incluso alguna teoría que te gustaría compartir. Me encantaría saber tu opinión. Si este video te hizo pensar o te dejó con más dudas, no dudes en dejar un comentario abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando historias y casos como este. Gracias por acompañarme en este viaje. La verdad a veces no es tan clara como creemos, pero eso es lo que hace que seguir buscando, seguir aprendiendo, sea tan fascinante. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo más de mis experiencias y reflexiones. Hasta entonces, cuídate y no olvides cuestionar lo que parece ser evidente. La vida está llena de misterios, y cada uno de nosotros tiene una historia que contar.